Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a estar mostrando y vamos a estar probando otra inverter de la línea Syncrolamp, pero en este caso la ARC 215i, que ya no es tan hobby, sino que nos permite trabajos un poco más intensos y electrodos un poco más gruesos, como en este caso un amigo que me preguntó para usar electrodos de 325, así que les sugerí esa máquina. Vamos a proceder a desembalarla y hacemos algunas pruebas. Bueno, acá pueden ver la estética y el tamaño comparada con la 100 que estuvimos probando. Muy liviana. Tiene como siempre el interruptor acá atrás de encendido. Lo que se nota es que tiene los cables más gruesos y en este caso la ficha es de 20 amperes. Así que nosotros para probar o vamos a conseguir un adaptador o nos vamos a hacer un alargue para probarla. De todas maneras, después vamos a estar comprobando el consumo, a ver si sobrepasa los 10-15 amperes normalmente que podemos usar en una instalación de nuestra casa, para no tener problemas con las conexiones de nuestro hogar, por supuesto. Como siempre les aconsejo, lean el manual de instrucciones, en este caso la guía de uso y normas de seguridad. Acá tienen todos los datos, el factor de servicio, los electrodos que admite, rutílico básico inoxidable. Así que bueno, siempre es importante estar muy al tanto de las medidas de precaución y todo, mirando el manual antes de usar. Ahora vamos a conectar y vamos a hacer las primeras pruebas. Y como les repito, vamos a probar realmente el consumo. Ustedes ya saben que lo hemos probado, hemos comparado una inverter con otros artefactos para que ustedes vean realmente lo que es el consumo de una inverter. Así que vamos a volver a probar con esta máquina que es más grande y por supuesto con electrodos más gruesos. Acá pueden ver también una comparativa del espesor de los cables, de la masa y de la pinza portaelectrodo. Bastante más grueso que lo que es la inverter 100. Ahora vamos a colocar un electrodo de 2,5 y vamos a arrancar con las pruebas. Ya tenemos entonces conectados los cables en polaridad inversa, el electrodo al positivo. Vamos a encender la máquina, regulamos a unos 90 amperes y vamos a hacer las primeras pruebas con el electrodo de 2,5. Bien, con el electrodo de 2,5 estamos a 90 amperes, le falta un poco de potencia, le vamos a dar más, lo vamos a llevar hasta 100 amperes y probamos, a ver. Ahí estaba entonces el electrodo de 2,5 a unos 100 amperes casi, y bueno, está bastante bien la regulación. Pero vamos a lo que queremos saber nosotros, los electrodos de 325. Ahora colocamos un electrodo de 325 y llevamos la potencia hasta 150 amperes casi para probarlo, ¿cierto? Fíjense, muy lindo el arco, muy buena potencia, con electrodo de 325 a casi 150 amperes. Lo que vamos a hacer es la vamos a poner al máximo y vamos a hacer una costura para probar la potencia, y luego, como les dije al principio, vamos a probar realmente el consumo con la máquina al máximo, porque tiene cable mucho más reforzado y ficha de 20 amperes, para ver si realmente se puede usar en una instalación hogareña. Ya la tenemos regulada al máximo de potencia y vamos a hacer una pasada con electrodo de 325 63.
Ahí realmente está muy alta, fíjense que ya busca prácticamente a fundir, a hacer una pileta, pero como les dije está al máximo. Lo que quiero comprobar yo es cuánto consume el máximo, así que vamos a armar el aparato que había diseñado yo para medir el consumo en amper al máximo de la máquina. Ahí ya tenemos colocada la pinza amperométrica midiendo el consumo y vamos a hacer un arco con la máquina al máximo su potencia. Vamos a probar el otro conductor. Bien. Ahora vamos a chequear, pero con la máquina regulada a 150 amperes. Muy bien. Conclusiones, gente. Como vieron en la prueba de consumo, la máquina ya no es una máquina hogareña, sino que al máximo de potencia tiene un consumo elevado, que justifica el enchufe de 20 amperes. Ahora, usándola con electrodo de 325, que es lo que quiere usar mi amigo, no pasa los 12-13 amperes. Ya no sería tanto el consumo. De todas maneras, no la aconsejaría para un hogar. Para un hogar ya vimos esta que la vimos anteriormente. Esta ya es para un uso un poco más profesional. Ahora les voy a mostrar lo que hice yo para poder enchufarla, pero tengan mucha precaución en esto. Como no conseguí un adaptador de 20 a 10, me hice este pequeño alargue o chicote, como quieran llamarlo, con la ficha de 10 en la punta y una hembra de 20. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos esto, lo vamos a usar en nuestro hogar, pero si la instalación de nuestro hogar no está preparada para este consumo de 20 amperes, vamos a quemar todos los cables. O sea que vuelvo a repetir, es una máquina muy linda, pero ya no es tan hogareña. Es una de las más grandes de esta línea de inverter, pequeñas, que como vieron el electrodo 325 lo lleva tranquilamente. Creo que hasta 5 milímetros admite. Así que, bueno, espero que les guste y bueno, ahora seguro que vamos a ponerla en funcionamiento. Creo que mi amigo la va a mover con un grupo electrógeno y seguramente por ahí también ponemos en el video. Espero que les sirva y como siempre cualquier consulta a disposición. No te olvides, usa siempre todos los elementos de seguridad. Trabaja seguro.